Hola, muy buenas tardes a todos. Y bueno, antes que nada me gustaría comenzar viendo qué tan buen ojo han tenido para poder identificar estas empresas chinas aquí en México. No sé si últimamente han tenido oportunidad de caminar en las colonias de la Roma o Polanco, la Condesa. Y si lo han hecho, seguramente se habrán dado cuenta de un tipo de bicicleta que últimamente llama muchísimo la atención. Son unas bicicletas completamente plateadas y con unas llantas naranjas. Bueno, si lo han hecho, esto se trata de Mobike y es una de las empresas chinas más recientes que ha llegado a México. Tiene un estilo de negocio muy parecido al de Covici. Sin embargo, este tipo de bicicletas las puedes recoger y dejar en el lugar que tú quieras. Todo lo puedes hacer a través del celular. Pero así como estamos viendo el soft landing de Mobike a México, hay muchas otras empresas que lo están haciendo. Un ejemplo muy claro es Didi. Didi es la competencia de Uber, que también cuando Uber estuvo en China, Didi fueron de los que lo compraron. Y ellos ya anunciaron su llegada este año, han estado trabajando y empiezan operaciones a finales del 2018. Y bueno, si quitamos de nuestra cabeza todas esas marcas muy grandes que conocemos como Huawei, Lenovo o Bike, hay muchas otras empresas chinas que también son muy importantes y han tenido gran impacto en México. Una de ellas es el China Offshore Oil Corporation. Esta empresa se ganó 2 de los 8 lotes que se subastaron para hacer excavaciones de agua profunda en el Golfo de México. Otra empresa es Yanhuai, una empresa que firmó un acuerdo con Giant Motors, una empresa de Carlos Slim, y los cuales están cometidos a fabricar más de 30,000 SUVs cerca de Hidalgo. Y todas estas inversiones chinas y nuevas empresas que vienen llegando a México generan bastantes empleos, fortalecen las relaciones entre nuestros países y nos dan infraestructura con tecnología que nosotros aún no tenemos. China está intentando dar un salto para que el mundo lo deje de ver como un Made in China para un Made by China. Dejó de ser un país que se caracterizaba por la mano de obra barata y mala calidad y está empezando a exportar tecnología. Por alguna forma de llamar este movimiento una colonización moderna, todo se está manejando a través de una iniciativa llamada The Belt and Road, lo que se conoce en español como la franja y la ruta. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los motivos que están atrás de esta iniciativa? Hay muchísima incertidumbre sobre qué fue lo que realmente motivó a China a empujar una iniciativa tan ambiciosa. Hay muchísimos debates entre firmas de consultoras, economistas y periodistas entre cuál es la verdadera razón. Y bueno, algunos aseguran que la verdadera razón es para lograr asegurar la energía que necesita China para todo el país. Para este punto es muy importante mencionar que uno de los proyectos más relevantes del Belt and Road en los últimos 4 años fueron un tratado que se firmó con Kazajistán, en el cual se compromete a darle más de 5 billones de metros cúbicos de gas natural que va a pasar a través de unos ductos que van desde Uzbekistán hasta Corvos. Otras personas dicen que la verdadera razón es para que China pueda taclear ese problema que tiene sobre capacidad industrial que ha ido creando. Y esto lo va a hacer a través de migrar diferentes fábricas a lo largo de la franja y la ruta con países que están en desarrollo y donde la mano de obra es mucho más barato. Para ponerles una cifra, Boston Consulting Group dijo que es 19% más barata la mano de obra en México que en China. Desde mi punto de vista, todas estas iniciativas sí, claro que tienen un modelo de negocio atrás, pero es más que nada la forma que China usa para promover su cultura y poder exportar sus estándares de ingeniería al mundo. Ya entrando un poco más de lleno al qué es exactamente la iniciativa, todo empezó en el 2013 y ha ido evolucionando. En el 2013, Beijing anunció un interés por querer revivir lo que antes se conocía como la Ruta de la Seda, que era un corredor comercial que iba desde desde China hasta Europa. Con el paso del tiempo, esto fue evolucionando. El nombre de la franja y la ruta se refiere a la ruta como ese corredor comercial que iba desde China hasta Italia, para ser más específicos, hasta Venecia.
Y la franja se refiere a esa franja de cargo marítimo que pasa desde el sur de China, pasando por el sureste asiático, subiendo por India, subiendo hasta el norte de África y de misma forma llegando hasta Venecia. La iniciativa en un principio iba a constar de 65 países. Estos 65 países juntos tenían un Producto Interno Bruto que combinado era el equivalente a 1/3 del PIB mundial. Y uno de los objetivos principales era conectar y hacer más eficiente el comercio entre todos estos países. David Howe, en un artículo, estimó cuánto costaría el proyecto completo del Belt and Road y dijo que sería entre 4 y 8 trillones de dólares. Para poderlo poner en una escala, si nos fijamos en el Producto Interno Bruto que tuvo Alemania en el 2016, fue de 3.5 trillones. Esto significa que la franja y la ruta podría llegar a costar hasta el doble de eso. Bueno, China espera que el Belt and Road sea una colaboración entre países y más países se han ido sumando a esta iniciativa. Los últimos que se sumaron fueron en Latinoamérica. Y esto empezó una vez que Beijing dijo que México era la extensión natural del Belt and Road. Por diferentes políticas que han pasado en el país, no se ha logrado ver el impacto tan grande como se ha hecho en otros países. Sin embargo, podemos volver a ver a Brasil, Panamá o Argentina, donde sí se han desarrollado proyectos bastante ambiciosos y grandes. Más aún, Beijing queriendo invitar a todo el mundo, a todos los países a formar parte de esta iniciativa, le hizo un comunicado en el que dijo: cualquier organización o país que apoye la iniciativa de la Franja y la Ruta es parte de la Franja y la Ruta. Y como podemos ver en la gráfica, en un principio todos los países más afectados fueron todos los del sureste asiático, que fue donde se empezó el desarrollo de la Franja y la Ruta. Y por eso en estos días podemos ver el crecimiento de Malasia, Vietnam, Singapur, Tailandia. Y a su vez, ellos se fueron expandiendo un poco a África. África, que era un país donde muy poca gente le prestaba para sus inversiones, China decidió apostarlo todo con ellos. Y es ahora un lugar donde tiene más presencia. La Franja y la Ruta tienen cinco metas muy principales. La primera es la coordinación de políticas. Hasta la fecha, China ha logrado firmar más de 40 acuerdos con alrededor de 40 países con contratos de cooperación. En segundo, es facilitar la conectividad. Lo que ellos quieren es, a través de infraestructura, conectar esos países, que todo el cargo sea mucho más fácil transportarlo de un lugar a otro. Y para esto, los ejemplos más relevantes son el puente euroasiático, el corredor China-Mongolia-Rusia y el corredor China-Pakistán. Como tercero está la conectividad financiera. Para lograr un proyecto tan ambicioso, China creó diferentes modelos o instituciones que puedan prestar a este tipo de proyectos. Uno de ellos es el Fondo de la Ruta de la Seda, el cual da billones cada año para este tipo de proyectos. Y más adelante irá teniendo mucho más importancia para esta iniciativa. En esta parte también es muy importante mencionar que conforme China va teniendo un rol más importante en el mundo, busca que el yuan se convierta en la moneda mundial. Como cuarto, está eficientar el comercio, y esto lo hace creando zonas económicas. Hasta la fecha se han creado más de 50 zonas económicas en 20 países, de los cuales ha creado 180,000 empleos y le ha generado a esos países $1 billón en ganancias de impuestos. Hoy en día en México se está construyendo uno de los parques industriales más grandes fuera de China, que se llama Jofusán, y está a unos cuantos kilómetros de Monterrey. Y por último, y más importante, es la preparación y la atracción de talento. China sabe que es clave en los países a los que llega tener talento, los cuales entiendan la cultura china y sean eficientes trabajando con ellos. Para esto, el gobierno ha dado más de 10,000 becas al año para que los estudiantes puedan ir a China y prepararse. Pues bueno, en esta primera parte les quise pintar un panorama de cómo China ha estado expandiendo su presencia a nivel mundial y de cómo más y más empresas chinas han estado llegando a diferentes países del mundo.
Gracias a la iniciativa de la Franja y la Ruta, hay más de 16,000 empresas operando en el extranjero, las cuales han generado más de 1.5 millones de empleos en los empleos locales de los países que han ido llegando. No obstante, no solamente se quedan con esta parte de exportar sus empresas, sino que un artículo de PricewaterhouseCoopers dijo que en los primeros 9 meses de 2017, las empresas chinas tuvieron 572 adquisiciones de empresas transnacionales. Ahora, ¿cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta una empresa china cuando llega a otro país? Según el Harbin Institute of Technology, hizo una encuesta con la mayoría de las empresas que han estado en el extranjero y les preguntó qué es lo que pasaba, por qué no podían ser tan eficientes como lo hacían en China. Y ellos mencionaron que el reto más grande era acceder a la información del mercado local. Y en segundo lugar, era encontrar reclutamiento del talento local que tuviera conocimiento de las prácticas chinas. Esto representa una oportunidad enorme a todas aquellas personas que pueden ser eficientes trabajando en un ambiente laboral chino. Apoyando este mismo punto, todos los países que están interesados en atraer inversión china, es importantísimo que tengan un pool de talento que esté familiarizado con las normas del país. En este mismo punto podemos hacer una comparación con lo que hizo China hace 30 años. Y cuando había un presidente que se llamaba Deng Xiaoping, él mandaba cada año 30,000 chinos a diferentes partes del mundo para que aprendieran de la cultura local y para que después ellos se pudieran regresar a China y asesoraran al gobierno de cómo dictar las políticas que hacían. En ese entonces, la verdad, la política no fue tan efectiva, ya que el momento para China no era el óptimo. Y muchas de esas personas se quedaban en los otros países. Pero hoy en día se está regresando. Hoy en día todos los chinos que se quedaron fuera ya quieren regresar a China. Ya están viendo la importancia que está tomando. Ahora, ¿qué significa trabajar en un ambiente cultural chino? La verdad es que China es un país sumamente complejo y no se queda atrás cuando se habla en el ambiente laboral. Se han logrado definir 2 tendencias muy claras que tienen las empresas chinas cuando van a otro país. Una de ellas intenta replicar el modelo exactamente de cómo lo hicieron en China, las prácticas que les funcionaron. Por lo general, estas empresas tienen un número de empleados chinos mucho más elevado que de empleados locales. Se constan con una competencia muy agresiva y tienen metas muy ambiciosas que no están fundamentadas, no son reales. También tienen una rentación de empleados muy grande, ya que el ambiente es bastante tenso. Y su estrategia de reclutamiento se basa en un dicho chino que se llama De Yi Jing Tong, que significa mi primer cubeta de oro. Eso significa que los jóvenes o todas las personas que están dispuestas a agarrar su primer trabajo están dispuestos a sacrificar, trabajar en un ambiente de trabajo muy tenso con tal de tener un mayor salario. Y lo que ha causado esto es que en países en desarrollo estas empresas han sido mucho mejor valoradas. Las personas están dispuestas a tener un trabajo un poco más estresante, un poco más tenso, con tal de tener un mejor salario. Del polo opuesto están las empresas que deciden ser 100% tropicalizadas a la cultura local. Por lo general, estas empresas tienen un número bastante alto de empleados locales, incluyendo a los altos directivos. Buscan formar una cultura sólida y motivan a los empleados a buscar soluciones innovadoras para los problemas que enfrenta el mercado local. A gran diferencia del ejemplo pasado, estas empresas no son tan bien vistas en países en desarrollo, ya que no ofrecen tan buen salario. Pero en países ya desarrollados, estas empresas son mucho mejor valoradas, ya que todos los empleados valoran mucho más la cultura y las prácticas locales. Pero si hay un común denominador en estas dos, es que para que los empleados puedan sobresalir en estas empresas, necesitan de dos habilidades muy importantes. Uno es hablar chino con claridad. Con claridad, y significa… El idioma es la puerta para entender la cultura. Si las personas que trabajan para empresas chinas no pueden entender la cultura, entonces no hay mucho valor que puedan aportar a la empresa. Y de la misma forma, hablando de la cultura, las personas tienen que estar preparadas a poder eliminar esos prejuicios sin importar qué tan racionales sean. El trabajar con personas con ideologías totalmente diferentes es sumamente agotador. Y es muy importante entender que las cosas no van a hacer o no se van a operar como deberían de.
Y bueno, para concluir, me gustaría decirles que más y más empresas están llegando, más y más empresas chinas están llegando a los países. Y conforme vaya pasando el tiempo, estas empresas van a ir teniendo mucho más relevancia, van a ser mucho más grandes y van a traer mucho más talento, van a competir contra los gigantes que ya están en el mercado. Es muy importante que las personas que estén interesadas en trabajar para estas empresas se entrenen en la cultura. Y es imperativo que ellos puedan hablar chino, que puedan entender las razones por las que los chinos hacen o quieren hacer las cosas. Si esto lo vemos de un nivel más macro, para que todos los países que están dispuestos, que quieren atraer inversiones chinas, también tienen que tener un pool de personas listas para trabajar para empresas chinas. Como lo vimos, que es uno de los mayores retos, si nosotros tenemos un pool de personas listas para trabajar y entender la cultura, entonces el riesgo se va a minimizar de esa inversión. Y por lo mismo va a ser un país mucho más atractivo para meter esa inversión. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, buen día. Una pregunta, esta iniciativa de Mi Primer Cubeta de Oro, ¿qué tal les ha funcionado, por ejemplo, con la generación millennial? Pues, lo que yo leí fue en un artículo que comparaba mucho a Huawei contra Lenovo. Y por lo general, y es lo que se menciona en estos artículos, yo siento que la cultura millennial viene con una mentalidad un poco más como de un país desarrollado, donde valoran más su bienestar interior que los objetivos que se tengan que lograr. Entonces, esta primer cubeto de oro, como lo mencionan las estadísticas, funciona más en países en desarrollo, donde las personas están dispuestas a sacrificar esa felicidad por obtener un mayor reconocimiento económico. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Hola, bueno, yo soy Tatiana de Great Place to Work y mi pregunta va, hablas mucho de entender la cultura aparte del idioma, pero es un idioma complejo, entonces, estoy segura que igual y muchos de nosotros si lo hubiéramos desarrollado desde niños hubiera sido más fácil, pero conforme vas creciendo, pues se vuelve un poquito más difícil darte este tiempo de tomarte y aprender un idioma aparte de hacer la maestría o de hacer otras cosas que tienes que hacer en tu día a día. ¿Cuál es como la propuesta o la otra idea que tú propones aparte de enfocarte mucho en hablar el idioma? ¿Cómo podemos entender esta cultura aparte de todo lo que ya sabemos, de todo lo que fue en la anterioridad china, la influencia china en México y que muchos orígenes incluso, muchas cosas chinas están ya enraizadas en la cultura por cómo eran las rutas comerciales antes? Claro. Pues mira, en el primer lugar, el tiempo para aprender el idioma, sí es un idioma complejo, pero se puede. Yo lo aprendí en 10 meses y la verdad es que no es algo que que sea tan difícil. La propuesta en general de esta iniciativa, por eso ofrecen las becas, de que las personas desde jóvenes se vayan a hacer la carrera o maestría china. Entonces, de esa forma ya estás viviendo con ellos, porque no solamente es el hablar, claro que es muy importante, pero una vez que estás viviendo con ellos, ya son tus amigos y ves cómo viven día a día, puedes entender muchas veces su racionamiento. La verdad es que piensan totalmente diferente a nosotros. No hay día que pase en China que no te quedas de topes en la cabeza y preguntarte todo el tiempo, es que ¿por qué? ¿Por qué está haciendo eso? Entonces, la verdad, la propuesta aquí es ir a estudiar a China. Tienes que vivir en China para poder de verdad entenderlo. No sé si eso contesta todo. Pues una parte, pero ¿Cuál era la otra? Pero creo que es un poco complejo, pero sí una parte, ¿no? No sé qué más hay. Sí, ahí están. Sí, ahí. Gracias, soy Otón Pérez de FOA, es una empresa de consultoría. Y mi pregunta, aquí hemos hablado de nuevas formas de la relación laboral, lo que las empresas están buscando para mejorar la calidad de vida y una serie de cosas. Y entiendo que esto va un poco
no juzgo si está bien o mal, pero tienen otra forma de ver el trabajo completamente diferente a lo que se ha hablado en las anteriores ponencias. Claro. Yo me imagino que trabajar en la empresa china aquí en México debe ser altamente bajo control, bajo estrés, horarios de trabajo impresionantemente altos, porque así lo han hecho ellos. China es hoy producto del trabajo súper intenso de las generaciones anteriores y de las actuales también. Claro. Entonces, nada más era comentar un poco, ¿qué opinas de esto? ¿Estoy bien o no? O sea, yo creo que deben ser ahí jornadas laborales de que igual sábado y domingo vas a trabajar para producir, ¿no? Pues mira, yo te puedo contar un poco de mi experiencia. Cuando en los 7 años que estuve en China, nunca trabajé para una empresa tan grande como lo sería Huawei o Lenovo o alguna empresa que ya tenga alguna oficina en el extranjero. La verdad te puedo decir es que esos son bastantes mitos. Los chinos, yo me atrevería a decir que la gran mayoría son hasta un poco más flojos que los mexicanos. Y bueno, en cuanto a la otra parte, las empresas grandes que están trabajando, es un poco lo que comentaba de cómo hay dos ideologías. Hay una ideología en la cual sí apoyan mucho todo eso del trabajo casi a morir y primero los objetivos y ahorita sangra y ya después vas a salir beneficiado. Y en muchas otras, un ejemplo perfecto es Lenovo, que se ha enfocado muchísimo en la innovación. Quiero pensar que gran parte de eso se debe a la adquisición que tuvieron por parte de IBM, que como que les trasladó un poco la cultura organizacional que ya tenían. Pero sí, o sea, las tendencias que se han identificado es que hay esas dos. Están las que son muy controladas y por lo general esas son todas las que tienen algún stake con el gobierno, que son la mayoría de las empresas grandes. Por acá hay otra pregunta. Eneida Góngora, de CENER. Es muy interesante el tema. Quería preguntarte si en la iniciativa que ustedes manejan han tenido ya eventos o acostumbran a hacerlos anualmente respecto de buenas prácticas para emprendedores en México. Una parte de lo que tendría que ver con transferencia de buenas prácticas, si lo queremos ver así. Pues nosotros llegamos en febrero de este año. Entonces, la verdad es que de aquí, de febrero hasta este momento, nos hemos dedicado a hacer como una gira por toda la República. Estamos apoyados por la Concanaco, los cuales nos han ayudado a llegar a diferentes cámaras de comercio para poder promover estas becas y de que más y más personas se vayan a aprender chino, o sea, a hacer la carrera china. Sin duda alguna sí tenemos planeado tener eventos en los que se pueda, pues un poco, ya que como mencionaba, creo que era Tatiana, que o sea, si bien es cierto, no muchas personas tienen el tiempo para irse o tal vez ese tren ya se les fue, siempre estaría bien que o sea, poder ver a través de los ojos de alguien más qué se está viviendo, qué están sintiendo y cómo va la cosa. Hay otra pregunta por allá, me parece. Buenas tardes, Iván Leija. Una pregunta, o más bien una recomendación para el posible intercambio de talento. Actualmente en la empresa donde estamos, estamos contemplando enviar talento a China con una posible alianza y también recibir talento. Entonces, unas recomendaciones desde el punto de vista cultural para los que vienen y para la gente que va a estar allá. ¿Me estás preguntando? Perdón. Sí, ¿alguna recomendación que nos puedas dar en tema cultural o cómo reforzamos? Tú haces mucho énfasis en que tienen que entender la cultura y dominar el idioma. Ahorita pues el talento que estamos contemplando enviar no domina el idioma, no hay estamos intentando pues, capacitarlos en la... Pero no sé qué nos... Bueno, pues ahí antes que nada, si quieres, luego podemos hablar y o sea, te podemos ayudar con esa parte. Pero así, en cosas muy concretas, yo creo que el número 1 sería baja WeChat. Diles que a todos que bajen WeChat. Eso es ahorita lo indispensable. Eso se va a convertir en su showroom, en su tarjeta de presentación, en su WhatsApp, en todo. Entonces, número 1 es que aprendan a usar las herramientas chinas. Ahora ya acercándote más en cosas de relaciones personales, ya para poder acercarte y que un chino se abra, es muy importante, antes de empezar a hablar de negocios, de cualquier cosa, por lo general los chinos hacen negocios con las personas, no tanto con la idea. Entonces es muy importante que las personas
se den el tiempo para conocerlos, que tengan el tiempo para ir a comer con ellos, cenas, varios eventos de los cuales se puedan ir conociendo y poco a poco el chino va a ir sacando la carta de qué tipo de proyectos están interesados. Entonces yo creo que esas dos son lo principal que te diría. Hola, mucho gusto, soy Leslie Liarte, estoy en Coldwell Banker. Mi pregunta va más hacia igual tema de cultura y más bien de temas de fusión. Tú me dices, vayan a China, aprendan el idioma, aprendan la cultura, conozcan. Pero ellos hacia acá, ¿qué están haciendo? ¿Qué medidas están tomando para reforzar hacia nosotros? Hoy tenemos una cultura millennial, hoy tenemos una cultura que tiene más resistencia a darle a la empresa y está esperando que la empresa dé más. Entonces, tus empresas chinas que vienen a hacer la inversión en México, ¿cómo se están tropicalizando con nosotros? Pues mira, la verdad no estoy muy consciente en ese tema. Te puedo decir que tienen mucho más personas que pueden hablar español y que han estado como viendo cosas en México. Cada mes, alrededor de cada mes hay como una, ¿cómo te diré? Como un grupo de personas chinas interesadas en la inversión de México que vienen a visitar las cámaras de comercio. Pero sin embargo, yo creo que la pregunta interesante aquí sería nosotros ahorita estamos buscando la inversión de China a México, no los chinos de México. Claro que es un acuerdo mutuo. Sin embargo, si nosotros no se los damos, hay otros países en Latinoamérica que también tienen mano de obra muy barata, que les pueden dar como algunas leyes o incentivos para que la inversión se vaya para allá. Al final de cuentas, lo que queremos es nosotros tener eso, nosotros mejorar el país a través de las inversiones. Hola, mi nombre es Pérez, vengo de una empresa china que es Trina Solar. Y para todos los que tienen duda de cómo es, déjenme decirles, nosotros somos, los chinos son de las 5, número 1 de todo lo que es la parte de renewable, todo lo que es la parte fotovoltaica a nivel mundial. Déjenme decirles que el contrato que yo firmé con la gente de China, de Trina Solar, es el mejor contrato que he tenido. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes empresas de tecnología. Y ellos efectivamente no tanto están enfocados en el mandarín, sino están enfocados, ellos manejan el inglés para poder comunicarnos con nosotros. También están interesados en desarrollar la parte local y efectivamente hay un estigmatismo en cuanto a los horarios. Es prácticamente definir muy bien los objetivos tienen que ser muy claros. La cultura efectivamente un poco no concuerdo mucho que son diferentes. México, en realidad tenemos una capacidad de que la gente es muy trabajadora, efectivamente hay chinos que son muy trabajadores, pero creo que hay un gran potencial aquí en México. La verdad es de que, déjame decirte que prestaciones, ellos se preocupan bastante en poder tropicalizar y decir si estos lo están dando el beneficio aquí en México, nosotros lo vamos a dar. Realmente en cuestión a nivel de sueldos y todo, tratan de estar haciendo el mismo nivel a nivel mundial. En mi caso, déjame decirte que ha sido una experiencia muy buena el estar trabajando en una empresa china que es líder en todo lo que es la parte fotovoltaica a nivel tecnología y que sí están invirtiendo aquí en México y una de las preocupaciones es traer talentos que si no lo encuentran en México, ellos los están trayendo de diferentes países y están tratando de también soportar de que se desarrolle talento, ¿no? Entonces, creo que en realidad, si hemos visto lo que es Alibaba, lo que es Jack Ma, ese tipo de mentalidad en innovación, en estar trabajando, en estar haciendo la parte joven es muy valuada efectivamente para los chinos, pero también la parte de la experiencia. Entonces, ellos han hecho un muy buen equilibrio en la gente con experiencia, con la gente joven y déjame decirte que, y para las personas que no están muy involucradas en el área de compañías chinas, déjenme decirles que en realidad yo estoy muy contenta y ha sido uno de los contratos muy bien definidos, te lo ponen tanto en español como en inglés, detallado de tal forma que tú no tengas ninguna duda. Aunque tú puedes estar hablando todo en inglés, puedes estar hablando en mandarín, puedes estar hablando en español. Entonces yo creo que vienen fuertes, pero vienen con muy buena tecnología y realmente toda la gente que está reclutando
también están tratando de que vengan con esas competencias que puedan adquirir gente con mucho talento. Me da mucho gusto oír eso. Concuerdo mucho con esa idea. Muchas gracias. Tenemos 2 últimas preguntas. Hola, bueno, mi nombre es Alejandra Muñoz. Yo tuve la oportunidad de vivir en China 10 años, casi el mismo tiempo que Sergio. Trabajé 5 años para el Tecnológico de Monterrey y haciendo intercambio de alumnos y profesores. Ahorita trabajo para una empresa china que se llama Envision, que somos de las inversiones más fuertes en energía eólica en el país. Y bueno, una parte importante, y a lo mejor contestando algunas preguntas, es que más que las empresas, ¿qué están haciendo las empresas para atraer talento chino? Las universidades ahorita tienen programas de internacionalización muy fuertes. Nos tocó trabajar con universidades top en China donde están buscando el intercambio de sus alumnos, la internacionalización, mandarlos a diferentes países, entre los que estaba incluido México. Tuve la oportunidad de enviar varias generaciones de alumnos chinos, tanto en programas semestrales como en programas de verano, y donde vimos, les hacemos programas cortos para el conocimiento de México y Latinoamérica, cómo hacer negocios, un poco del idioma. Entonces, sí vimos o hemos estado viendo la transición de los alumnos chinos que saben que necesitan internacionalización para expandir sus empresas, y eso lo están haciendo desde las universidades. Ahora que estoy del otro lado trabajando para la industria privada en Envision, bueno, me toca ver si es un reto atraer talento. Nosotros ahorita que estamos en diferentes procesos de reclutamiento, ha sido repito, un reto, porque no es complicado obviamente encontrar talento que pueda trabajar en una empresa globalizada. Sí, es verdad, los horarios son pesados, empezamos 7 de la mañana, terminamos 11, 12 de la noche, alguna que otra junta puede ser a las 5 de la mañana. Sí, y no esperamos que toda la gente hable chino, no esperamos que toda la gente ya haya estado un semestre, un año en China. Para eso hay talento que ya lo hizo, que vamos un poquito más avanzados en esa curva de aprendizaje y que nosotros podemos enseñar. Muchas gracias por compartir. Una última pregunta tenemos por acá. Hola, buenos días. Mi nombre es Norma Godínez, yo estoy en Kelly Services. Y bueno, nosotros nos dedicamos a conectar precisamente el talento con las organizaciones. ¿Qué haría o qué esperaría, si hablamos de que en México el 19% está por abajo el costo de la mano de obra, qué esperarían las empresas chinas encontrar en los mexicanos? Porque estaría yo pensando que somos más productivos o somos igual de productivos que ellos, ¿no? Hay ahí una creencia de que ellos son muy disciplinados y que nosotros quizá no somos tanto. Sin embargo, el hecho de que estén viniendo a México quiere decir que están encontrando el talento y las oportunidades en nuestro mercado para crecer. ¿Qué esperarían las empresas chinas encontrar en el talento en México? Pues bueno, número uno, como lo mencioné en una de las partes de la franja y la ruta, uno de los objetivos es lograr migrar varias de esas empresas que tienen en China, porque tienen un problema muy grande sobre capacidad industrial. Entonces, la idea sería poderlo migrar a otro país. Si llegan a México, o sea, obviamente uno de los factores sería el costo de la mano de obra. Sin embargo, en ese mismo artículo de Boston Consulting Group, también menciona que los trabajadores mexicanos están mucho mejor preparados que los trabajadores chinos, cuando los pones en esa parte a la par. Sin embargo, también yo creo que lo que se fijan mucho es de que una vez que esa empresa ya esté en México, entonces todas las tarifas arancelarias que adquiere el producto se vuelven parte de México. Entonces pueden agarrar como esas ventajas. Entonces creo que va por ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias.